Confié en él más que en nadie. Ese fue el error, porque cuando se sentó frente a mí aquella noche, en nuestro piso de Móstoles, con esa voz tranquila que siempre usaba para las cosas importantes, yo aún creía que estaba a salvo. Tengo 26 años. Él, Daniel, 27. Llevábamos 4 años juntos y poco más de uno casados. Antes de firmar nada, antes de mudarnos, antes de prometer nada delante de nuestras familias, hablamos durante meses de lo que queríamos. Monogamia, proyecto en común, una vida sencilla, cerrada, nuestra. Yo estaba convencida de que estábamos alineados. Hasta la semana pasada. Pensé que iba a hablarme de estrés en la oficina, de algún roce con su jefe en la consultora de Alcobendas. En lugar de eso, mencionó a su mejor amigo, Iván, y a su mujer. Dijo que eran poliamorosos, que lo habían hablado mucho últimamente, que le parecía interesante. Y entonces soltó la frase, sin levantar la voz, como si fuera una curiosidad inocente, que le gustaría probarlo y quería saber qué opinaba yo. Sentí el estómago caerme al suelo. No porque nuestra relación estuviera rota. Nuestra vida sexual iba bien. No había discusiones graves. No había señales. Por eso dolió más. Le dije que no, directo, que yo quería una relación monógama con él el resto de mi vida. No había margen. No había duda. Si se hubiera quedado ahí, quizá ahora estaría escribiendo otra cosa. Pero no lo hizo. Me pidió que leyera sobre el tema, que me informara, que luego decidiéramos. Le dije que no necesitaba leer nada para saber cómo me hacía sentir. Insistió. ¿Ni siquiera pensarlo? Y algo se rompió. Una sensación de repulsión tan física que tuve que levantarme. Le dije que no podía seguir hablando, que necesitaba espacio, que esa noche dormiría en el cuarto de invitados. Desde entonces, cada vez que lo veo, mi cuerpo reacciona antes que mi cabeza. Mandíbula tensa, náuseas, miradas que evito. Él intenta recoger cable, dice que solo era una pregunta. Pero no fue una, fueron tres. 3 veces después de que yo ya había dicho que no, como si mi límite fuera negociable, como si pudiera convencerme. Y ahí empezó el miedo real. Si no respetó esto, ¿qué más va a intentar forzar? Si ya quiere acostarse con otras personas, ¿cómo voy a confiar en que no lo haga a escondidas? Sigo durmiendo en el cuarto de invitados. Las paredes parecen más finas. El silencio pesa más que cualquier discusión. He pensado en el divorcio. Ahora, cuando aún sería sencillo repartir las cosas y marcharnos sin odio. Antes de que dentro de 5 años me rompa algo que ya noto agrietado. Él podría vivir como quiere. Yo podría encontrar a alguien que solo quiera una relación cerrada, sólida, conmigo. La idea me atraviesa el pecho, pero quedarme tampoco parece indoloro. Dice que le estoy castigando por haber preguntado. Yo me pregunto qué esperaba que pasara. A veces pienso que pedir el divorcio es exagerado. Luego recuerdo la sensación en el estómago, y no veo vuelta atrás. Todavía lo quiero. Pero no sé si eso basta cuando algo dentro de ti ya ha dicho basta primero. Todos dicen que fui cruel. Que lo castigué en silencio mientras él corría desesperado intentando arreglarlo. Que dónde quedó el perdón, la gracia, eso de estar juntos en lo bueno y en lo malo. Lo repiten como si fuera un mantra aprendido, como si no hubieran estado sentados en mi piel cuando me lo pidió por tercera vez. Según ellos, debería haber sonreído, haberle dicho con suavidad que no, pero que por amor leería sobre ese estilo de vida. Fingir curiosidad. Dormir una noche más. Leer un par de artículos al día siguiente y volver con una respuesta templada, razonable, casi pedagógica, darle la oportunidad de quedar bien, de decir gracias por considerarlo y cerrar el tema como si nada hubiera pasado. Pero yo no necesito leer nada para saber cuándo algo me atraviesa como un objeto extraño. No necesito teorías para reconocer mis límites. Los conocía antes de casarme con Daniel. Y él también. Por eso no hay nada que perdonar. No rompió una norma menor. Pisó algo que sabía exactamente dónde estaba. Lo que terminó de helarme no fue solo la propuesta, fue lo que vino después. Verlo intentar deshacer sus propias palabras, decir que no era tan importante, que solo era una pregunta, como si aquello que defendía con tanto interés hace horas pudiera diluirse al primer roce con una consecuencia. Esa volubilidad me resultó más repulsiva que la idea inicial. No mantenerse firme, no sostener nada cuando incomoda. A veces pienso que habría sido más fácil si hubiera dicho, esto es algo que quiero, pero te escucho. Y si no, no es un factor decisivo. En lugar de eso, insistió. Y luego retrocedió. Y luego me pidió que dejara de dormir en el cuarto de invitados. Que dejara de negarme a tocarle.
que ya estaba bien. No lo está. No lo ignoro. Hablamos de cualquier otra cosa, del supermercado de la esquina, del ruido del vecino, de una serie que dejamos a medias. Pero cada vez que intenta volver al tema, algo dentro de mí se contrae un poco más, como si siguiera cavando cuando ya está demasiado hondo. He pedido cita con mi ginecóloga en una clínica privada de Getafe. Me harán pruebas. No creo que me haya sido infiel físicamente, pero necesito hechos, no suposiciones. Aún así, hay una idea que no me deja tranquila, que quizá haya alguien, tal vez la mujer de su amigo, tal vez el propio amigo. No porque yo haya dicho nunca que fuera bisexual, sino porque no conocerlos bien deja demasiados huecos. Estoy intentando ser justa, pensar que simplemente se dejó influenciar, que oyó algo nuevo y se lanzó sin medir. Pero incluso así, hay algo que no puedo pasar por alto. No aceptó el primer no, y eso pesa más que cualquier etiqueta. He pensado en un abogado, solo para saber opciones, para entender escenarios, no porque tenga una decisión tomada, sino porque necesito sentir que no estoy atrapada. La terapia, podría intentarla, para poder decir que lo intentamos, pero no tengo demasiada fe. Esta noche se lo propuse. Su respuesta fue inmediata. No cree que sea necesaria. Solo quiere que volvamos a como estábamos antes de que sacara el tema. Se quedó mirándome, esperando que asintiera, como si todo dependiera de eso. Le dije que no se puede. No puedes desromper un hueso. Tiene que sanar. Y aún no sé si lo hará. Le pregunté si tenía a alguien en mente. No levantó la vista al principio. Dijo que no había nadie, que solo era una idea. Pero Daniel nunca ha sido buen mentiroso. Se le nota en los silencios demasiado largos, en cómo aprieta el móvil sin darse cuenta. Y esta vez, además, se negó a enseñarme los mensajes con Iván. No para que los leyera por encima, solo para entender el tono, el contexto, qué demonios habían estado alimentando durante semanas. Dijo que era su privacidad. Yo asentí. No forcé nada. Pero en ese gesto se cerró algo, porque no necesito pruebas explícitas para reconocer cuando alguien esconde algo. Puede que no haya una aventura en marcha. Puede que solo sea deseo, fantasía, conversación. Da igual. El hecho de protegerlo ya es una elección. Y no está de mi lado. Tengo cita con un abogado en unos días. Hasta entonces no voy a decidir nada definitivo. Este fin de semana me voy sola a Segovia, a casa de mis abuelos. Necesito aire frío, rutina ajena, recordar cómo se siente estar en un sitio donde nadie me pide que me adapte. Prometí actualizar cuando tenga resultados médicos y haya hablado con un profesional. Agradezco los mensajes que no intentan convencerme de nada. Actualización. Me hice las pruebas, todo limpio. Fue un alivio breve, de esos que duran lo justo para no cambiar nada. Volví a proponer terapia. Daniel volvió a decir que no hacía falta, que exagero, que lo único que quiere es que todo vuelva a ser como antes. Mientras tanto, vive pegado al móvil, pantalla boca abajo, contraseñas nuevas, sonrisas que se cortan cuando entro en la habitación. No necesito violar su intimidad para entender el mensaje. Hay algo que no quiere que vea, y con eso basta. Durante unos días pensé en escribir directamente a sus amigos, pedir versiones. Luego entendí que, si hubiera infidelidad, no quería cargar con detalles innecesarios. No necesito imágenes mentales para justificar lo que ya siento en el cuerpo. Este fin de semana hablé largo y tendido con mis abuelos, sentados en la cocina, con café recalentado. Al día siguiente me reuní con el abogado en un despacho pequeño, cerca de Plaza de Castilla. Salí con una decisión clara. Voy a seguir adelante con el divorcio. No tenemos hijos, no hay propiedades conjuntas, ni deudas. Íbamos a comprar más adelante, cuando él terminara la residencia. El contrato del piso vence en un par de meses. Me mudaré entonces y seguiré pagando mi parte hasta el final. Todo es sencillo en el papel. Dentro no tanto, pero ya no confío en él. Su comportamiento desde que lo planteó me resulta ajeno, casi repulsivo, y prefiero cortar ahora que seguir profundizando en algo que ya no reconozco. Si hubiera sido transparente, si hubiera hecho un solo gesto real para reconstruir confianza. Pero no, no voy a poner esfuerzo donde no hay interés mutuo. Me dolerá, luego dolerá menos, y algún día no dolerá. No es un final feliz, es uno necesario, para mí. Y si la monogamia le pesa tanto con solo un año de casados, probablemente para él también. Algunos se ríen, dicen que me divorcio porque sugirió considerar el poliamor, que debería haberlo pensado unos minutos y seguir adelante. No necesito minutos para saber quién soy. Soy monógama desde siempre. Lo fui rodeada de relaciones abiertas en la universidad, de discursos modernos,
de gente que confundía libertad con desgaste. Y sigo siéndolo. Hay cosas que no se negocian. Si alguien me pidiera cometer un crimen, tampoco necesitaría reflexionar. Se permite saber cosas de uno mismo. Y esta la sé con absoluta claridad. Decían que yo había atacado a mi marido por ser honesto, que exageré, que no tenía pruebas, que no intenté entender lo que necesitaba, que su negativa a ir a terapia era culpa mía, de cómo me había comportado, que, en el fondo, nunca estuve realmente comprometida con que aquello funcionara. Lo leí todo con el móvil apoyado en la encimera, la pantalla iluminándome las manos quietas. No contesté al principio, porque no le he atacado. Nunca levanté la voz, nunca insulté, nunca descalifiqué el poliamor como concepto. Dije una sola cosa, con calma, que no participaría en ello, que para mí era un límite absoluto. Pedí espacio para no perder la cabeza, y no lo respetó. Pedí contexto, claridad sobre qué había hablado con su amigo, y se negó. Le pregunté si estaría dispuesto a ir a terapia, y dijo que no. Respeté su privacidad incluso cuando cada gesto gritaba que escondía algo. La honestidad se agradece, sí, pero toda honestidad tiene consecuencias. Y cuando alguien te dice que desea algo incompatible contigo, lo que está anunciando no es una conversación, es una ruptura de fondo. No necesito que me haya engañado para irme, no aceptar un no, no querer reparar nada, fingir que nada ha pasado como única solución. Eso ya es suficiente. También lo es la sospecha persistente, esa que no se va aunque intentes ser razonable. Entiendo perfectamente lo que él necesita, simplemente no estoy dispuesta a dárselo. Y lo más limpio, lo más honesto, es apartarnos para que cada uno persiga su vida sin arrastrar al otro. Pensé que ahí acabaría todo. Me equivoqué. Una tarde, mientras salía del trabajo en el Hospital de La Paz, sonó mi teléfono. Número desconocido. Era ella, la mujer de la pareja, amiga. Me habló con la voz rota, pidiéndome perdón antes incluso de decir mi nombre. Me explicó que llevaban meses viéndose, que ellos creían que yo lo sabía, que Daniel les había dicho que teníamos una especie de acuerdo de no preguntar, no contar. Cuando descubrió que no era así, se derrumbó y les confesó todo. No los culpo. Él mintió a todos. La aventura estaba confirmada. Con ellos. Desde hacía meses. En ese mismo instante, algo dentro de mí se ordenó. Ya no había ruido, ni dudas, ni necesidad de justificar nada. Una compañera de residencia necesita piso en Vallecas. Me mudaré en 2 semanas. Mi padre y mi tío vendrán a ayudarme y a estar presentes cuando le diga que se acabó. No por drama, sino por seguridad emocional. Por cierre limpio. Lo que más me dolió no fue el engaño. Fue enterarme de que ha sido bisexual en silencio todo este tiempo. Podría habérmelo dicho en cualquier momento. Le habría apoyado. Habría buscado ayuda con él. Nunca tuvo que esconderse. Nunca tuvo que mentir. Eligió hacerlo. Espero que aceptemos separarnos sin ruido. Su familia no soportaría conocer la historia completa. Y aunque me haya destrozado, no quiero eso para él. Me centraré en el trabajo, en compartir piso con alguien que también está recomponiéndose, en reconstruirme despacio. Actualización final. Hoy se confirmó todo oficialmente. Meses viéndose con una pareja poliamorosa a la que yo consideraba solo amigos. Hace semanas me pidió abrir la relación. Dije que no. Desde entonces, ya estaba preparándome para irme, aunque no tuviera pruebas, porque mi cuerpo lo sabía antes que mi cabeza. 4 años juntos, 1 casados. Hablamos de monogamia antes de todo. Estaba de acuerdo. Pensé que éramos felices. No lo éramos. Yo solo fui la última en enterarme. No hay mucha gente con la que pueda hablar de esto ahora que conozco toda la verdad. Y no es por falta de apoyo, es por elección. Su familia es profundamente conservadora, muy religiosa. Si supieran lo que ha hecho, no solo que me engañó, sino con quién y cómo, probablemente lo borrarían de su vida. Ya pasó con un primo suyo en Zaragoza al que dejaron de hablar por ser gay. No quiero eso para él, no así. Mis padres y uno de mis abuelos saben que me voy, pero no los motivos exactos. Me apoyan sin hacer preguntas, y así va a seguir. No pienso sentarlo delante de amigos comunes ni convertir esto en un espectáculo. Nada bueno saldría de ahí. Aún así, hay momentos en los que la tristeza es tan densa que parece ocupar espacio físico. Me siento vacía. Irme es lo correcto, lo sé, pero hay noches en las que me pregunto si alguna vez lo conocí de verdad. El hombre con el que salí y me casé jamás me habría hecho esto. O eso creía. Solo agradezco que todo haya salido a la luz antes de tener hijos.
No puedo imaginarme atravesando algo así con criaturas de por medio, midiendo palabras, protegiendo inocencias. Él todavía no sabe que yo sé. Me mudaré con una compañera del hospital que necesita piso en Vallecas. Mi idea inicial era dejar que todo siguiera normal hasta irme y que luego llegaran los papeles. Pero volver a casa cada tarde, mirarlo, escucharle hablar de banalidades, sabiendo lo que sé, me revuelve el estómago. Creo que el detonante fue que, después de pedirme abrir la relación y presionarme una y otra vez, cuando me negué, empecé a acercarme demasiado a la verdad. Y entonces buscó refugio emocional en ellos. La mujer me dijo que ya ha terminado con él por completo. Su marido aún estaba decidiendo qué hacer. Daniel, en cambio, no me ha dicho ni una palabra. Esa cobardía es casi peor que la traición. Anoche apareció con flores, una disculpa vaga, gestos atentos, optimismo forzado, como si pudiera rebobinar el tiempo sin admitir lo único que importa. Ahora que ellos han cerrado la puerta, intenta volver a ganarse mi favor. Es patético. Al menos me lo está poniendo fácil para irme. Estoy cansada, muy cansada. Creo que merece consecuencias por engañar, pero no por ser bisexual. Eso no. Exponerlo podría destruir su relación con su familia e incluso afectar a su trabajo en el hospital. No voy a ser yo quien cruce esa línea. Actualización final. La semana pasada todo se precipitó. Su comportamiento empezó a inquietarme. No aceptaba mi distancia. Insistía. Una noche intentó meterse en la cama conmigo pese a que me aparté claramente. Ahí supe que no podía esperar más. Pedí un permiso de urgencia en el trabajo y el viernes, mientras él estaba de guardia, mis padres vinieron desde Toledo y me ayudaron a sacar casi todo del piso de Móstoles. Se quedaron cerca cuando volvió, por si acaso. Mi abogado presentó los papeles ese mismo viernes. No lo encajó bien, nada bien. Le dije que sabía lo del engaño, que el divorcio estaba en marcha. También le dejé claro algo más. Quería hacerlo en silencio. Que su bisexualidad lo coloca en una posición peligrosa con su familia, y que, por duro que fuera, prefería que la versión que circulara fuera la simple. Me engañó. Sin detalles, sin nombres. A partir de ahora, cualquier contacto debía ser a través del abogado. Mientras hablaba, me temblaban las manos, pero no dudé ni un segundo. No fue un final limpio, pero fue el único posible. ¿Gritó? No fue un grito limpio, fue un sonido roto, casi animal. Luego se desplomó en el sofá llorando, repitiendo que no aceptaba el divorcio, que tenía que darle una oportunidad, que podía arreglarlo todo si le dejaba hablar. Yo me quedé de pie, con el abrigo puesto, sintiendo cómo me latía la sien. Mi padre entró desde el pasillo, no dijo nada, solo se colocó entre nosotros, lo justo para que Daniel entendiera que no iba a impedirme salir. Cerré la puerta sin mirar atrás. En el coche, con las manos aún temblándome, llamé a mis suegros. Les dije que me divorciaba por una infidelidad, que les agradecía cómo me habían tratado desde el primer día, que les deseaba lo mejor, pero que probablemente no volveríamos a hablar. Se quedaron en silencio unos segundos. Pensé que vendría lo peor. No fue así. Estaban destrozados, sí, pero reaccionaron con una dignidad que no esperaba. Colgué con un nudo en la garganta. Bloqueé a Daniel de todas partes, excepto del correo electrónico. No podía soportar más mensajes, más súplicas, más intentos de reescribir la realidad. Mis padres habían alquilado un Airbnb cerca de Chamartín, y me quedé con ellos esa noche. Cuando por fin me senté en la cama, me desmoroné. Lloré hasta quedarme sin fuerza. A la mañana siguiente ya estaba oficialmente mudada. Esa parte de mi vida había terminado. Un amigo en común me escribió días después. Daniel estaba diciendo que no quería vivir, que hablaba de hacerse daño. Espero de verdad que haya recibido ayuda, porque su comportamiento en esas semanas fue errático, inquietante, casi irreconocible. Aún así, no cambió nada. Yo ya había terminado. No estaba bien, pero sabía que lo estaría. Me concentré en el trabajo, en comer, en dormir, en sobrevivir. Pensé que esa sería mi última actualización. Me equivoqué. Tiempo después, me escribieron del hospital clínico. Daniel había sufrido una sobredosis. No sabía que consumiera nada, pero llevaba meses usando cocaína. No tenían claro si fue un accidente o un intento de suicidio. Yo sospecho que fue una mezcla de ambos. Me llamaron porque aún figuraba como contacto de emergencia, pero cedí inmediatamente todo a sus padres. Todo era irreal, como si le estuviera pasando a otra persona. No me arrepiento de haberme ido. Algunas cosas que he descubierto después lo confirman. Pero lo quería, y enterarme así fue como un golpe seco en el estómago.
No creo que llegara a conocerlo nunca del todo, o quizá nunca me dejó hacerlo. Me he preguntado 1000 veces si podría haber hecho algo diferente. Luego recuerdo todo lo que estaba ocultando, todas las mentiras superpuestas, y siento que algo así iba a ocurrir tarde o temprano. No creo que fuera una mala persona en esencia. Hubo muchos momentos en los que fue generoso, atento, profundamente empático. Creo que el miedo a salir del armario, la presión familiar por encajar en un molde imposible y las drogas acabaron deformándolo por dentro. Yo deseaba que encontrara una forma más honesta de vivir, no esto. Despertarme en mi nuevo piso, en Vallecas, fue extrañamente reconfortante. Una calma profunda, casi física. Supe que había tomado la decisión correcta. Mi compañera de piso y yo encajamos bien. Estoy terminando la residencia y solo necesito mantener el foco. Mi familia y mis amigos han estado ahí sin condiciones. Con su muerte, el divorcio se cerró automáticamente. Sus padres solo pidieron algunas de sus cosas personales. El resto de sus ahorros los he puesto en una cuenta para la universidad de su sobrina y su sobrino. Sé que los quería. No iré al funeral. No sería justo para nadie, ni para ellos ni para mí. Pensé que aprendería a ser exesposa. Convertirme en viuda es algo que aún no sé nombrar. Empezaré terapia pronto para desenredar todo esto. De momento, sigo adelante. Los funerales son para los vivos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sigo viva.